Buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pan pita o pan árabe hecho en sartén, no vamos a necesitar horno y los vamos a rellenar bien deliciosos. Este pan es muy versátil, usted lo va a poder utilizar en muchas recetas y a petición de Lucero Acevedo y de muchas personas que me han pedido pan en sartén, vamos a preparar esta receta. Vamos a iniciar agregando una cucharada de levadura seca en 300 gramos de agua tibia tirando a caliente, como unos 25 gramos. Y luego lo que voy a hacer es mezclar muy bien hasta lograr que se disuelva la levadura en el agua tibia. Ahora lo vamos a reservar para esperar a que se active un poco la levadura. Luego tengo en este recipiente 500 gramos de harina de trigo y le voy a agregar 2 cucharadas de sal. Recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar al final de cada receta y en la cajita de información. Mezclo muy bien hasta integrar la harina con la sal y ahora, como se pueden dar cuenta, se ha activado la levadura. Han salido como estas burbujitas, que es el indicador que la levadura está buena. Entonces vamos a incorporarla en la harina y luego vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. Ustedes pueden agregar otro tipo de aceite, pero mi recomendación es que lo hagan con aceite de oliva. Vamos ahora a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Inicialmente, pues nos vamos a ayudar de una cuchara. Y con la ayuda de la cuchara lo que voy a hacer es amasarlo inicialmente incorporando todos los ingredientes y luego con mis manos muy limpias lo que voy a hacer es empezar a amasar. Inicialmente lo voy a hacer dentro del mismo recipiente para lograr integrar la harina que me haya quedado en el fondo. Les cuento que este pan a mí me encanta y me parece que es una opción muy buena, incluso para llevar al trabajo, para llevarlo como almuerzo o para la lonchera de los niños, porque tiene muchas opciones súper ricas que le quedan bien. Y una vez tenga una masa completamente chiclosa, como les voy a mostrar a continuación, voy a irme a la mesa de trabajo donde voy a empezar a amasar. Lo primero que voy a hacer es agregar suficiente harina de trigo y luego voy a poner en la mesa toda la masa y vamos a empezar a amasar. Vamos a usar muy bien la harina de trigo de manera que podamos inicialmente empezar a trabajar la masa y que no se nos vaya a pegar mucho a las manos. Entonces lo voy a hacer de un lado al otro, así como ustedes están viendo, con ayuda de las manos, especialmente la palma de ellas, y voy a amasar por unos 5, 6, 7 minutos hasta lograr tener esta masa brillante, flexible. Miren, cero chiclosa, completamente lisa. Este es el indicador de que hemos amasado muy bien y que la masa está perfecta. Ahora la devuelvo al recipiente y le voy a poner una toallita y la voy a dejar por 1 hora o hasta que doble su tamaño. En mi caso fueron 40 minutos porque fue un día muy caluroso. Una vez ha doblado su tamaño, como se pueden dar cuenta, vamos a continuar trabajando la masa. Entonces repetimos el mismo proceso sobre una base o mesa de trabajo con harina o enharinada. Lo que voy a hacer es poner la masa, la voy a deshinchar un poquito y voy a crear un bollo. Luego que tenga este bollo, voy a empezar a cortar las porciones, tratando de hacerlas lo más parecidas posibles. Y luego que ya tenga todos los bollitos cortados, voy a empezar a traer de extremos a centro la masa, así como te estoy indicando en el video. Yo digo que es como hacer una flor, pero bueno, ustedes pueden mirar cómo lo estoy haciendo. Es muy importante que hagamos esto varias veces. Como la harina está bastante flexible,
y como está muy lisa, pues se deja trabajar perfectamente. Una vez yo he hecho este procedimiento, lo que voy a hacer es darle vuelta y empezar a bolear cada rollito. De esta manera como les estoy mostrando. Repito el proceso, vuelvo a traer de cada bollito, lo que hago es empezar a traer de extremos a centro y empezar a bolear. La manera correcta es dejando la mano de manera cóncava y en ella poner el bollito y darle vueltas. Ojo que no es aplastar, porque si no, pues lo que vas a hacer es restarle todo el aire que tiene ya la bolita, y la idea es lograr tener una bolita completamente lisa. Una vez hayas hecho esto con cada porción, lo vas a tapar y lo vas a dejar reposar por unos 15 a 20 minutos. Una vez pase este tiempo, vamos a empezar a preparar ya nuestros panes. Entonces vamos a trabajar, puedes poner esto en un recipiente con bastante harina o poner harina en la base, luego encima, y también suficiente al rodillo, porque lo que queremos es que no se nos vaya a pegar, necesitamos trabajar con bastante harina. Y empezamos con el rodillo a amasar de abajo hacia arriba y vamos dando vueltas y repitiendo el mismo proceso. De esta manera nos aseguramos que estamos ejerciendo la misma fuerza sobre la masa y que nos va a quedar una masa pareja. Entonces lo seguimos haciendo de arriba hacia abajo. ¿Qué es importante, mis amores? Que sepan que entre más gruesas ustedes las dejen, pues va a tener más miga, es decir, como que va a quedar más grueso, que va a quedar con más pan. Si ustedes la dejan más delgada, esta se va a soplar bastante. Yo las estoy dejando de este grosor y a mí me quedan perfectas porque me gusta un pancito que sea más bien gruesito. Luego, en una sartén que ya está precalentada, pongo el primer pan pita. Lo voy a dejar por 5 minutos por este primer costado y como se pueden dar cuenta, esta se empieza a soplar. No todos los panes pitas se soplan en la sartén o en el horno. Algunos quedan completamente flacos, otros se soplan, pero igual quedan deliciosos y tú lo vas a poder trabajar. Una vez han pasado los 5 minutos, le vas a dar vuelta y lo vas a dejar otros 5 minutos. Recuerda, a fuego medio bajo para que no se te vayan a quemar ni a tostar mucho, porque si no se te rompe. La opción 2, mis amores, súper fácil, al horno. Si tienes un horno, entonces precaliéntalo a 200, 210 grados y sobre una placa que ya está precalentada porque la tenía en el horno, voy a poner 4 panes. Y la voy a llevar por 5 minutos también a 210 grados. Recuerden, 5 minutos. Y miren, en el horno es súper fácil porque hacemos 4 de una vez, pero si no lo tienes, no tienes excusa porque ya sabes que lo podemos hacer también en la sartén, súper fácil. Así quedan paliduchos, pero eso es un buen indicador, así te tiene que quedar este pan ligeramente dorado. Y este es el resultado final. Les cuento que es un pan delicioso, muy fácil de hacer, salen 10 porciones de todas las cantidades que les dejaría al final. Y yo lo que hago es rellenarlo, así como se pueden dar cuenta, con salsa sésamo. Pero mientras yo hago esto, me encantaría invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita en la función de todos, no se te olvide. Luego lo que he hecho es una carne salteada con verduras y también lo pongo encima, y al final el aguacate, que no puede faltar. Mis amores, si a ustedes les ha gustado esta receta, yo los invito para que me dejen un like, para que compartan esta receta con sus amigos, para que por favor me ayuden a darles likes y a ver otras recetas también que tenemos súper ricas. Les recomiendo esta receta, llévenla al trabajo, mejor dicho, háganla para la lonchera de los niños, para merendar. Es una receta súper deliciosa. Recuerden anotar los ingredientes, son muy pocos ingredientes y muy rendidora. Y recuerden también seguirme en todas mis redes sociales. Y bueno, les envío un beso grandototote, una hermosa semana para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.